Lo más importante del incidentaloma suprarrenal es su manejo. En primer lugar, siempre se descartará la funcionalidad del tumor. Para ello se solicitan pruebas de despistaje de las patologías que nos podemos encontrar en la suprarrenal. Solicitaremos, por tanto, cortisol libre en prina de 24 horas o el test de supresión con 1 miligramo de dexametasona, cociente, aldosterona, actividad de renina plasmática, andrógenos suprarrenales y siempre catecolaminas en orina de 24 horas. En el 90% de los casos, los tumores serán no funcionantes. Posteriormente se valorará la sospecha de malignidad de la masa. Para ello es importante conocer los antecedentes personales del paciente, como por ejemplo la existencia de una neoplasia previa, la clínica para ver si existen datos que hagan sospechar la existencia de un tumor y la imagen de la masa en las técnicas de imagen. Es sospechosa la aparición de bordes irregulares y la presencia de adenopatías patológicas. En caso de sospecha de malignidad, se deberá solicitar una PAAF, ya que es la técnica más sensible a la hora de distinguir entre enfermedad primaria y metástasis. En caso contrario, la actitud dependerá del tamaño de la masa. En aquellas que son inferiores a 3 centímetros, la actitud más correcta es realizar seguimiento con TAC cada 6 meses. Por el contrario, cuando el tamaño supera los 6 centímetros, se debe intervenir y realizar una suprarrenalectomía unilateral. En los incidentalomas entre 3 y 6 centímetros no existe una actitud definida, aunque si se apreciara en el seguimiento un aumento del tamaño, se debería operar. Diabetes mellitus. La diabetología constituye uno de los principales temas de la endocrinología, con una media de 3 preguntas en los últimos años. Son de especial importancia los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus, las categorías diagnósticas de diabetes, las descompensaciones agudas, cetoacidosis diabética, descompensación hiperglucémica hiperosmolar e hiproglucemias, y el tratamiento. Diagnóstico. A continuación se presentan los criterios diagnósticos de diabetes mellitus recomendados actualmente por la Asociación Americana de Diabetes, ADA 2004. En azul se indican las categorías diagnóstica de intolerancia a hidratos de carbono y de glucosa alterada en ayunas. Estas dos entidades suponen un factor de riesgo para el desarrollo posterior de diabetes y también presentan un riesgo vascular aumentado, pero no son una enfermedad en sí mismas. Debemos recordar que los criterios diagnósticos expuestos para la diabetes mellitus deben ser confirmados repitiendo el análisis otro día, con la única excepción de que el paciente sea diagnosticado con una descompensación hiperglucémica, cetoacidosis diabética, descompensación hiperglucémica hiperosmolar o descompensación hiperglucémica simple. Presentamos a continuación las indicaciones de cribado de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes asintomáticos. Debemos recordar que la prueba de cribado recomendada por la ADA 2004 es la glucemia plasmática en ayunas, debiéndose realizar la sobrecarga oral de glucosa solo en casos seleccionados, como podría ser el caso de una paciente que presentase en una ocasión una glucemia mayor o igual a 126 miligramos por dl y posteriormente cifras repetidas entre 100 y 125 miligramos por dl. Clasificación.
Presentamos la clasificación de diabetes mellitus actual indicada por la ADA 2004. Hay que tener en cuenta que aunque la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 son las más frecuentes, existen otros tipos de diabetes que deben entrar en nuestro diagnóstico diferencial, como la diabetes tipo MODI, englobada en los defectos genéticos de la función de la célula beta, y las formas de resistencia a la insulina. Con posterioridad hablaremos de algunos de estos tipos de diabetes. Presentamos las principales diferencias entre diabetes tipo 1 y tipo 2. Debemos recordar que aunque la diabetes tipo 1 es más habitual en pacientes jóvenes y delgados, también puede aparecer en una persona de más edad y con obesidad. En este caso, el diagnóstico inicial de sospecha se basaría en la necesidad de insulina para que no aparezca cetoacidosis diabética. Es importante la comprensión adecuada de la genética asociada a ambos tipos de diabetes y cómo la diabetes tipo 2 presenta mayor influencia genética que la diabetes tipo 1. MODI es el acrónimo anglosajón de Maturity Onset Diabetes of the Young. Sin embargo, este tipo de diabetes no tiene nada que ver con la diabetes tipo 2 típica en el adulto. Se trata de una enfermedad monogénica en la cual las mutaciones sobre unos genes determinados provocan un funcionamiento alterado de la célula beta, la cual seguirá liberando insulina. Por eso tienen reserva de insulina, pero lo hará de una manera defectuosa. Por eso aparece hiperglucemia. El hecho de que sea autosómica dominante hace que estos pacientes tengan un gran número de familiares con diabetes con estas mismas características. En España los tipos de MODI más frecuentes son el MODI 2, ligado a un defecto del gen de la glucoquinasa, y el MODI 3, ligado a la mutación del factor nuclear hepático 1 alfa. Presentamos a continuación las principales patologías asociadas a la resistencia insulínica grave y sus características. Hay que recordar que la acantosis nigricans es una manifestación cutánea que nos debe sugerir la presencia de resistencia a la insulina, pero no es una causa de la misma. Se muestra un ejemplo de acantosis nigricans en una paciente con resistencia insulínica. En relación a la cetoacidosis diabética, debemos recordar que la gravedad del paciente está en relación a la acidosis y que ésta se debe al déficit de insulina y al aumento de hormonas contrarreguladoras. Por ello, el tratamiento que salvará la vida a este paciente es la insulina. En este caso, la insulina se mantendrá hasta que el cuadro de CAD se haya corregido, y al menos 1 o 2 horas después de haber iniciado el tratamiento con insulina subcutánea, para asegurar que esa insulina ya tiene niveles adecuados en plasma. En el caso de la descompensación hiperglucémica hiperosmolar,
El principal problema del paciente es la importante deshidratación secundaria a la diuresis osmótica debida a la glucosuria, y por ello el principal pilar del tratamiento de estos pacientes es la sueroterapia. En relación al potasio hay que recordar que, aunque el déficit de potasio es mayor en el paciente con cetoacidosis, este paciente se encuentra parcialmente protegido de la hipopotasemia debido a la acidosis metabólica, que impide que el potasio pase al interior de las células. También es importante recordar las diferencias que existen en la necesidad de tratamiento con bicarbonato entre ambos tipos de descompensación hiperglucémica aguda. Se muestran a continuación los objetivos de control indicados por la ADA 2004. A la izquierda se indican los principales objetivos en relación al control glucémico y que han demostrado tener una gran importancia en el desarrollo de complicaciones microvasculares. A la derecha se muestran otros objetivos de control del paciente diabético que hacen referencia especialmente al control de los factores de riesgo cardiovasculares. Recordemos que esa es la principal causa de mortalidad de los pacientes con diabetes mellitus y por ello deben constituir un objetivo fundamental en todos los pacientes diabéticos. En el diagnóstico diferencial de la hiperglucemia matutina, previa al desayuno, debemos tener en cuenta dos fenómenos. Fenómeno del alba. Se produce hiperglucemia en respuesta al aumento de hormonas que tienen efecto contrainsular y cuya secreción aumenta en las últimas horas de la noche, como son el cortisol y en el estirón puberal la GH. Su diagnóstico se basa en la determinación de la glucemia capilar a las 3 y 6 de la mañana, y su tratamiento consistirá en el aumento de la dosis de insulina de la noche, en la administración de un bolo corrector a las 6 de la mañana o en el ajuste de la infusión de insulina horaria si el paciente es portador de un infusor continuo de insulina subcutánea o bomba de insulina. Fenómeno de Somogyi. Se produce hiperglucemia como consecuencia del aumento de hormonas contrainsulares, como son el glucagón y las catecolaminas principalmente, que en este caso han sido liberadas en respuesta a una hipoglucemia previa. Su diagnóstico se basa en la determinación de la glucemia capilar a las 3 y 6 de la mañana, y su tratamiento consistirá en la disminución de la dosis de insulina que el paciente se administra antes de dormir para evitar así que aparezcan hipoglucemias. Es importante recordar que síntomas como la cefalea matutina, la sudoración nocturna o las pesadillas siempre deben hacernos sospechar la posibilidad de hipoglucemia en un paciente diabético en tratamiento. Presentamos la tabla resumen de los antidiabéticos orales con sus mecanismos de acción, efectos adversos, contraindicaciones y uso. Hay que recordar que se debe considerar la insulina como tratamiento inicial en la diabetes tipo 2, sobre todo en sujetos delgados o en los que han sufrido una pérdida de peso intensa, en personas con nefropatía o hepatopatía de base, que impiden el empleo de antidiabéticos orales, y en las personas hospitalizadas por enfermedad aguda. La insulinoterapia termina siendo necesaria, por otra parte, en un porcentaje sustancial de diabéticos tipo 2, por la naturaleza progresiva del trastorno y el déficit relativo de insulina que se desarrolla en los diabéticos de larga evolución.
También resulta de importancia recordar que el único grupo de antidiabéticos orales que no tiene admitido su uso junto a la insulina son las tiazolidinedionas. Presentamos a continuación la secreción habitual de insulina en un sujeto sano. Podemos apreciar cómo en todo momento se mantienen niveles detectables de insulina plasmática. Estos niveles aumentan de una manera aguda tras cada ingesta, que en este caso representamos como desayuno, comida, merienda y cena. Cuando establecemos un tratamiento intensivo con insulinoterapia, nuestro objetivo será simular en la medida de lo posible ese patrón fisiológico de secreción de insulina, incluyendo por un lado la secreción basal y por otro los picos de liberación postprandial. Para ello tenemos dos posibilidades de tratamiento. El uso de múltiples dosis de insulina, entre las cuales incluiremos lo que podemos definir como insulinas basales, que pretenden simular la secreción basal de insulina e insulinas para cubrir los picos postprandiales. La otra posibilidad para simular la secreción de insulina es el uso de infusores continuos de insulina subcutánea o bombas de insulina que administran a través de un catéter subcutáneo pequeñas cantidades de insulina de manera casi continua, lo cual equivaldría a la secreción basal, permitiendo también la administración de bolos por el paciente que servirían para cubrir los picos postprandiales. A continuación presentamos los distintos tipos de insulina disponibles. Insulina glulisina e insulina inhalada aún no comercializadas en España, junio de 2006. Insulina NPH, NPL, glargina y detemir son las insulinas utilizadas como basales. Entre las principales diferencias que presentan, habría que destacar el pico de acción que presenta NPH y NPL a las 4-6 horas, y que en principio no tendría por qué coincidir con una ingesta, lo cual hace que pueda presentar más hipoglucemias que glargina y detemir, ambas más estables, siendo esa la principal diferencia. Insulina rápida, regular, cristalina. Las tres son la misma insulina. Y lispro, aspártica, glulisina e insulina inhalada son insulinas que nos serán útiles para cubrir los picos de secreción postprandial. La principal diferencia entre la insulina rápida, cristalina o regular, y los análogos de acción rápida, lispro, aspártica, glulisina e inhalada, es que la primera tarda más tiempo en empezar a actuar y por eso se administra 30 minutos antes de las comidas,
mientras que los análogos pueden administrarse inmediatamente antes de las comidas, y por otro lado, insulina rápida, regular o cristalina, tiene una vida media más larga, y por eso estos pacientes a media mañana y media tarde tienen que tomar algún suplemento, acción que no es necesaria con los análogos, a excepción probablemente de insulina inhalada. Presentamos gráficamente el patrón de acción de las distintas insulinas disponibles. El tratamiento intensivo, como se expuso con anterioridad, pretende en la diabetes mellitus simular el patrón fisiológico de secreción de insulina y de esa manera conseguir lograr los objetivos de buen control. Esa modalidad de tratamiento ha demostrado una disminución en el desarrollo de complicaciones microvasculares, pero su principal inconveniente es que el número de hipoglucemias secundarias al tratamiento se triplica. Por este motivo no siempre estará indicado el uso de un tratamiento intensivo y en ocasiones es mejor optar por el tratamiento convencional, en el cual de una manera resumida lo que se pretende es que el paciente no presente síntomas ni a consecuencia de la hiperglucemia ni a consecuencia de la hipoglucemia. Hipoglucemias. En este tema destacaremos por su mayor importancia el diagnóstico diferencial de las hipoglucemias y el diagnóstico y tratamiento del insulinoma. Ante un cuadro de hipoglucemia, el primer paso siempre debe ser la orientación clínica hacia una hipoglucemia de ayuno o postprandial. El motivo de esta distinción se debe a que la hipoglucemia postprandial habitualmente se debe a una causa funcional, mientras que la hipoglucemia de ayuno se debe a causas orgánicas. La base fisiopatológica de las hipoglucemias postprandiales estaría en una liberación alterada de insulina por parte de la célula beta del páncreas ante una ingesta determinada, de manera que se libera una cantidad exagerada de insulina en respuesta a una ingesta. Esa cantidad exagerada de insulina dará lugar a hipoglucemias una vez que se han metabolizado los hidratos de carbono ingeridos, aproximadamente de 3 a 5 horas después de la ingesta. El diagnóstico de las hipoglucemias postprandiales se confirma realizando glucemias horarias durante 5 horas tras una sobrecarga oral de glucosa o una comida mixta rica en hidratos de carbono. Las hipoglucemias de ayuno pueden producirse porque existen niveles elevados de insulina sin relación con la ingesta, como ocurre en insulinomas, tratamiento con sulfonilureas o el tratamiento con insulina. No existen unas reservas adecuadas de glucógeno en el organismo, como ocurre en hepatopatías, nefropatías, desnutrición, sepsis o etilismo. El receptor de la insulina se encuentra activado de una manera anómala, como ocurre ante la presencia de anticuerpos antiinsulina o antirreceptor de insulina. Existen péptidos anómalos que simulan la acción de la insulina, como ocurre ante grandes tumores mesenquimales con liberación de IGF-2.
Se presenta el algoritmo diagnóstico de la hipoglucemia de ayuno. El diagnóstico diferencial entre la intoxicación por sulfonilureas y el insulinoma se basa en dos pruebas. 1. La determinación de sulfonilureas en plasma y en orina. Y 2. La determinación de la proinsulina. La proinsulina es un precursor que sintetiza la célula beta previa a la liberación de insulina y péptido C, y sus niveles estarán elevados en caso de que la causa sea el insulinoma. Insulinoma. Una vez realizado el diagnóstico bioquímico del insulinoma basado en la presencia de hipoglucemia junto con niveles elevados de insulina, péptido C y proinsulina, debemos realizar el diagnóstico de localización, ya que el tratamiento de elección será el quirúrgico. El hecho de que estos tumores sean sintomáticos, debido a que producen hipoglucemias, hace que sean diagnosticados con pequeño tamaño, y eso dificulta su localización. Por eso pueden ser necesarias distintas pruebas de imagen e incluso la realización de ecografía intraabdominal. Tratamiento. Se indican a continuación las posibilidades terapéuticas del insulinoma, siempre recordando que el tratamiento definitivo es el quirúrgico. Nutrición, dislipemia y obesidad. Se tratarán en el siguiente tema de una manera profunda las dislipemias, incluyendo sus causas y tratamiento, la valoración nutricional y el soporte nutricional enteral y parenteral. Y por último, la obesidad, su clasificación y tratamientos médicos y quirúrgicos.